Mi nombre es Diego Eliú y yo les voy a explicar el tema de español. Puede parecer un tema muy aburrido, pero la verdad es cómo nos podemos comunicar si no tenemos el español. Bueno, aquí tenemos una frase. ¿Alguien me la podría leer, por favor? Dice: lucho por lo que amo, amo lo que respeto, respeto lo que conozco, amor y dolor en el reto de enfrentarse a cada día cuando sale el sol. Muchas gracias. ¿Y alguien me podría explicar qué significa para ustedes esta frase? ¿Usted? Pues la lucha constante, la disciplina de vivir, de gozar y de luchar por ser un buen ser humano. Muchas gracias. Bueno, vamos a dar inicio. Bueno, en el español lo que tenemos son oraciones. Oraciones son aquello que nos quiere dar a entender algo. Las oraciones están compuestas por el sujeto, los nexos, el predicado y las palabras complementarias, como pueden ser adjetivos o adverbios. Explicaré cada una de estas. Bueno, el sujeto tenemos que es quien realiza la acción en la oración. El sujeto se compone de 5 palabras claves, que son el sustantivo, que es quien realiza la acción, el artículo, como puede ser el, la, los, etc. Adjetivo o adjetivos, que son quienes nos describen cómo es nuestro sujeto, el complemento y las aposiciones, que son aquellas que, entre comas, nos indican uno o más sustantivos, como podría ser Juan, coma, amigo del alma, coma, me cae muy bien. Bueno, también tenemos 2 tipos de predicados, los cuales son el verbal y el nominal. El verbal es como cualquier otro predicado, nada más les quiere dar a entender una oración, pero el nominal se apoya en los verbos ser, estar, querer, etc. para explicar la oración. Como por ejemplo, Juan quiere ser un astronauta. También tenemos los nexos. Los nexos son aquellas palabras que nos ayudan a unir una o más oraciones con el objetivo de formar una sola. Tenemos varios tipos de nexos. Los coordinantes son aquellos que se expresan con adición lógica, como podrían ser mi familia visitó Campeche, punto, además visitó a mi familia. Temporales. Los temporales son aquellos que hablan del tiempo en sí. Por ejemplo, podría ser iremos al doctor después de ir de compras. Adversativas son aquellas que se oponen, una oración se opone a otra, como podría ser la final estuvo de alarido, pero mi equipo perdió. Los causales, que son aquellos que expresan causas, como por ejemplo Betty estaba muy deshidratada porque no bebía. Y los condicionales, que son aquellos que nos expresan condición, como podría ser si gana mi equipo, logrará su pase al Mundial de Clubes. Bueno, podemos expandir las oraciones para que nos demos a entender mejor. ¿Cómo podemos hacerlo? Con el uso de adjetivos, como ya lo expliqué, para dar a conocer más acerca del sujeto, aposiciones, uso de tiempos gramaticales como el infinitivo, el gerundio y el participio, y los adverbios. Bueno, aquí tenemos las oraciones. Las oraciones son aquellos enunciados que se caracterizan por su unidad de sentido y por tener sujeto y predicado. Las dividimos en 2, las cuales son simples, que es solo una oración, y las compuestas, que son 2 o más oraciones unidas por uno o más nexos. Y ahí tenemos una imagen. Bueno, tenemos que las oraciones simples y compuestas también las podemos dividir. Aquí tenemos las copulativas, que son aquellas si expresan adición y aparte son positivas, las usamos con i y con o, como por ejemplo mi hermana es divertida y me cae muy bien. Pero cuando expresa negación se usa el adverbio ni. Las distributivas, que son aquellas que nos expresan adición con
Bueno, distribuyendo la oración, válgame la redundancia. Como podría ser, todos entren ya, terminó el receso. Las adversativas son aquellas que se oponen una a la otra. Como ya había dicho, la final estuvo de alarido, pero mi equipo perdió. Bueno, en un texto tenemos propiedades a destacar, son internas, y tenemos el propósito. ¿Para qué queremos que haga esa oración? ¿Para qué nos va a servir? ¿Qué queremos que comunique? La coherencia, que es que la frase tenga sentido y pues no se enrede, como podría ser. No podemos poner el sustantivo después del predicado. No sé si me doy a entender. Bueno, también tenemos la cohesión, que es no repetir palabras y usar nexos para que se dé a entender mejor. La organización textual, que es cómo va a ir acomodado nuestra oración. Como ya dije, no podemos poner sustantivo después de sujeto, etc. La disposición espacial, que es en qué lugar y en dónde va a estar ubicada nuestra oración. Como por ejemplo, en Escocia, en 1985, hubo una guerra. Y la gramática, que se encarga del uso de acentos, puntos, etc. Bueno, para poder desarrollar ideas en textos, podemos usar la ejemplificación, que es lo que yo estoy usando, es un método que yo estoy usando para poder darme a entender mejor. Estoy dando ejemplos de todo lo que estoy diciendo, de los conceptos. Las repeticiones es repetir un concepto para que la audiencia me pueda entender. Explicaciones es dar a conocer el concepto de una frase o un término. Y la paráfrasis, que es, bueno, parafrasear significa decir con tus propias palabras un concepto para que se pueda entender mejor. Bueno, tenemos también que hay varios tipos de textos. Los más destacados tenemos los narrativos, que pueden ser cuentos, fábulas, leyendas, etc. Los informativos, que pueden ser, por ejemplo, el periódico, que buscan darnos una información. Los legales o administrativos, todos aquellos que tienen que ver con pues, conceptos legales, como podrían ser contratos, solicitudes de empleo, etc. Los periodísticos son más o menos como los informativos, pero los periodísticos nos dan a conocer más información gráfica, más que solo información. Los publicitarios, aquí quiero dar un ejemplo. Yo llegué aquí gracias a un anuncio publicitario, porque los anuncios publicitarios lo tenemos en todos lados. Yo llegué viendo un anuncio publicitario en internet y pues aquí me tienen. Bueno, en los textos también tenemos información gráfica, como pueden ser títulos y subtítulos, que son aquellos que destacan dónde está nuestro tema y cuál es. Los apartados, que van dentro de los títulos y subtítulos. Índices, que nos explican en qué página irá nuestro tema. Ilustraciones, que nos pueden ayudar a entender mejor el tema. Las gráficas, que muestran que quieren dar a conocer información de una tabla generalmente. Las tablas normalmente nos van a expresar números para poder entender mejor. Subrayados, que es destacar ideas importantes de un texto, y los recuadros igual nos ayudan como los subrayados. También tenemos en español lo que son los signos de puntuación. Los signos de puntuación son muy importantes, ya que indican pausas, de hecho es uno de los tipos. Tenemos también auxiliares y signos de interrogación y admiración. En los signos para indicar pausas tenemos el punto, la coma, punto y coma, dos puntos y puntos suspensivos. También tenemos signos de interrogación, que sirven para dar preguntas, y admiración normalmente para sorpresa. Los auxiliares tenemos el paréntesis, la raya, el guión, la diéresis y las comillas. Bueno, para poder obtener y organizar información en textos, nos ayudan lo que son fichas de trabajo y fichas bibliográficas. Las fichas bibliográficas son aquellas que se enfocan normalmente en libros o textos y nos ayudan a ver qué autor tiene, el nombre del título del libro, cuándo se editó, etc. Y las fichas de trabajo normalmente nos van a ayudar a hacer un trabajo. Y en las fichas de trabajo se desglosan en fichas de referencia, que son aquellas que nos dan a conocer el punto de vista de alguien más. Las fichas de análisis,
que son aquellas donde damos el punto de vista desde un sentido para que se dé a conocer. Las fichas de resumen donde tomamos en cuenta las ideas principales de un texto y las unimos. Las fichas de transcripción y comentario personal, que es cuando nosotros damos nuestra opinión acerca de un texto. Y finalmente las fichas de investigación de campo. Y bueno, por mi parte eso sería todo. Muchas gracias por su atención. Y para finalizar, nada más me gustaría agradecer a mis papás, que siempre me han apoyado, a mi abuelita y sobre todo al profesor, que nos da un muy buen curso y nos enseña mucho.